Se puede empezar de nuevo rozando los 50. ¿O es que el corazón, como un libro viejo consultado 1000 veces, ya solo ofrece páginas amarillentas y esquinas dobladas, incapaz de albergar una historia nueva y vibrante? Esa era la pregunta que flotaba en el aire espeso de mi pequeño apartamento alquilado en Granada, un aire que olía a jazmín nocturno y a la humedad antigua de los muros del Albaicín. Llegué con una maleta ligera y un corazón pesado, lastrado por el fantasma de Javier y los 20 años de vida compartida que él había decidido archivar sin previo aviso en favor de una edición más nueva, más joven. Madrid se había vuelto irrespirable. Cada rincón me recordaba su ausencia, o peor aún, la rutina compartida que yo había confundido con estabilidad. La biblioteca, mi refugio durante décadas, se sentía ahora como una jaula de silencio acusador. Necesitaba huir, pero no sabía de qué exactamente. Del recuerdo, de la sensación de ser invisible, una pieza descatalogada en el inventario del amor. Granada. Era el viaje que siempre habíamos planeado hacer juntos, un sueño pospuesto entre hipotecas y obligaciones. Realizarlo sola era una especie de desafío amargo, una forma de reclamar un trozo de futuro que sentía me había sido robado. Los primeros días fueron un deambular sin rumbo. El otoño granadino desplegaba una belleza melancólica que, en lugar de consolarme, acentuaba mi propia desolación. La luz dorada sobre los muros ocres, el sonido del agua en las fuentes escondidas, la majestuosidad imponente de la Alhambra recortándose contra el cielo, todo parecía un decorado magnífico para una obra en la que yo era una actriz sin diálogo, perdida entre bambalinas. Me forzaba a seguir las rutas de las guías, a visitar los monumentos obligados, pero mis ojos veían sin mirar, mis oídos oían sin escuchar. El cinismo, esa costra protectora que se había formado sobre la herida, me susurraba que todo era inútil, que la belleza no podía remendar un corazón roto. Una tarde, intentando seguir las indicaciones de un libro que prometía desvelar los secretos del Albaicín, me perdí. Las callejuelas empedradas, estrechas y laberínticas se burlaban de mi sentido de la orientación madrileño. El sol empezaba a descender, tiñendo las paredes encaladas de tonos anaranjados y proyectando sombras largas y misteriosas. Sentí una punzada de pánico, la vieja sensación de vulnerabilidad, y entonces, al doblar una esquina inesperada, lo vi. No era una tienda para turistas, ni un bar de tapas bullicioso. Era un pequeño taller, casi escondido, con una puerta de madera oscura entreabierta. En el escaparate, apenas una repisa, descansaba un cuenco de cerámica de un azul profundo, imperfecto y hermoso, como si contuviera el mismo cielo del atardecer. Algo en su quietud, en su sólida presencia, me detuvo. Oí un sonido sordo y rítmico desde el interior, el giro constante de un torno. Dudé. ¿Qué hacía yo allí? ¿Espiando vidas ajenas? Pero la curiosidad, o quizás una necesidad inconsciente de anclarme a algo tangible, me empujó a asomarme. Empujé la puerta con timidez. El interior olía a tierra húmeda, a esmaltes minerales, un aroma limpio y ancestral. Estanterías repletas de piezas en distintas fases de creación cubrían las paredes, tazas esperando el fuego, platos con dibujos geométricos esbozados, jarras de formas orgánicas. Y en el centro, iluminado por la luz que entraba oblicuamente por la ventana, un hombre estaba sentado ante el torno. Estaba concentrado en la pella de barro que giraba entre sus manos, unas manos fuertes, manchadas de arcilla blanca. Levantó la vista, sin sorpresa, como si esperara visitas constantemente. Tendría unos 35 años. Calculé con la precisión automática de quien ya ha cruzado la línea invisible de la mediana edad. Pelo oscuro y algo revuelto, ojos castaños, profundos y tranquilos. Me observó con calma, sin la evaluación rápida a la que sentía haberme acostumbrado últimamente. «Buenas tardes», dijo con una voz suave, con el acento musical de Andalucía. «Buenas». Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Me sentí torpe, una intrusa. Señalé el cuenco azul del escaparate. Es precioso». Él sonrió, una sonrisa fácil que le iluminó la cara. «Gracias. Es azul cobalto. Un pigmento un poco caprichoso, pero cuando quiere, regala estos tonos». Se levantó y limpió sus manos en un trapo. No era alto, pero tenía una presencia sólida, arraigada. Vestía ropa de trabajo cómoda, una camisa sencilla y unos vaqueros manchados. «Soy Mateo. Elena». Me acerqué a una estantería, fingiendo interés en unas pequeñas figuras. Necesitaba algo que hacer con las manos, con la mirada. «Lleva mucho tiempo aquí». «En este taller, unos 10 años. El oficio, bueno, eso viene de mi abuelo. Es casi lo único que sé hacer».
Había orgullo en su voz, pero sin rastro de arrogancia. Hablamos unos minutos más, frases cortas y educadas sobre la cerámica, sobre el barrio. Me explicó brevemente cómo el barro guardaba la memoria del fuego. Compré una pequeña pieza, un azulejo con un diseño nazarí, más como excusa para justificar mi presencia que por otra cosa. Al salir de nuevo a la callejuela, el aire parecía diferente. La breve conversación, la atmósfera tranquila del taller habían abierto una minúscula grieta en mi apatía. Pero la deseché rápidamente. Era joven. Amable, sí, pero joven. Una anécdota de viaje, nada más. Los días siguientes, sin embargo, mis paseos por el Albaicín parecían llevarme casi magnéticamente de vuelta a aquella callejuela. Pasaba por delante del taller con una estudiada indiferencia, ralentizando el paso, aguzando el oído por si escuchaba el torno. Al tercer día Mateo estaba fuera, lijando una pieza al sol. Me saludó con naturalidad, como si fuera una vecina más. «Elena, ¿qué tal? ¿Disfrutando de Granada?» «Sí, es intensa», respondí, buscando la palabra adecuada. «Lo es», asintió. «Tiene muchas capas, no se revela a la primera». Me invitó a pasar de nuevo. Esta vez acepté sin tanta vacilación. Me enseñó el horno, me explicó las diferencias entre la loza y el grés, la paciencia que requería cada paso. Hablaba de su trabajo con una pasión tranquila que me resultaba extrañamente atractiva. No había rastro de la ansiedad competitiva que yo asociaba con el mundo laboral de Madrid. Su vida parecía tener otro ritmo, dictado por la arcilla y las estaciones. Descubrimos un interés común por la historia. Yo, desde la perspectiva de los libros. Él, desde la vivencia cotidiana en un barrio que respiraba siglos. Le conté mi trabajo en la biblioteca, omitiendo cuidadosamente cualquier detalle sobre mi situación personal. Él habló de los retos de mantener vivo un oficio tradicional en la era de la producción masiva. Había una honestidad en él, una ausencia de artificio que me desarmaba. Una tarde, mientras recogía sus herramientas, dijo casualmente: «Mañana voy a llevar unas piezas a un Carmen aquí cerca que tiene unas vistas espectaculares de la Alhambra, de esas que no salen en las postales. Si no tienes otros planes y te apetece caminar un poco». Mi primer impulso fue negarme. Inventar una excusa. Era demasiado cercano, demasiado peligroso. Pero una parte de mí, esa Elena enterrada bajo capas de desilusión, sintió una punzada de curiosidad, de deseo. ¿A qué hora? Al día siguiente caminamos juntos por las empinadas cuestas del Albaicín. Mateo cargaba una caja con cuidado. El sol de otoño era cálido y el aire olía a higueras y a tierra mojada por el riego de los cármenes cercanos. Hablaba con conocimiento y amor de cada rincón, de las leyendas asociadas a cada plazuela. Yo escuchaba, fascinada no solo por sus palabras, sino por la forma en que su presencia llenaba el espacio, tranquila y segura. Llegamos a un portón de madera vieja. Lo abrió y entramos en un jardín escondido, un pequeño paraíso de naranjos, arrayanes y una fuente cuyo murmullo era el único sonido. Y allí, al fondo, la vista. La Alhambra se desplegaba ante nosotros, majestuosa y real bajo la luz dorada. Era una belleza que dolía, que te hacía sentir pequeño y efímero. Nos sentamos en un banco de piedra en silencio por un momento. Él entregó su encargo y luego se volvió hacia mí. «¿Ves? Granada guarda secretos si sabes buscarlos». «Es abrumador», conseguí decir. «A veces lo es», admitió, «pero también te recuerda que las cosas hermosas pueden perdurar, que se pueden construir sobre ruinas». Sentí que esas palabras iban dirigidas a mí, aunque probablemente no fuera su intención. Me removieron algo por dentro. El miedo seguía ahí agazapado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí también una chispa de ¿esperanza? Era una sensación tan extraña, tan olvidada, que me asustó aún más. ¿Qué estaba haciendo? Él tenía 35 años, yo 48, 13 años. Una generación, casi. ¿No había aprendido nada? Javier me había dejado por alguien más joven. Iba yo a caer en la misma trampa, pero desde el otro lado del espejo. Esa noche llamé a Clara, mi amiga y colega en Madrid. Necesitaba una dosis de realidad, la voz de mi vida anterior. «¿Elena? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo va ese retiro espiritual por el sur?» Su tono era jocoso, pero cariñoso. «Bien, bien. Granada es muy bonita», dije, intentando sonar casual. «¿Y alguna novedad? ¿Has conocido algún artista bohemio interesante?» Clara siempre había tenido una vena romántica que yo solía encontrar irritante. «Bueno, he conocido a un artesano, ceramista, muy amable». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Clara me conocía demasiado bien. ¿Amable? ¿Solo amable? ¿Qué edad tiene, Elena?
No sé, 30 y tantos, supongo, murmuré, sintiéndome ridícula. 30 y tantos. Elena, por favor, ten cuidado, ¿eh? No te hagas ilusiones raras. Acabas de salir de lo de Javier. No me estoy haciendo ninguna ilusión, Clara. Es solo agradable hablar con alguien, eso es todo. Colgué sintiéndome peor que antes. La voz de Clara, la voz de la razón, había reforzado todas mis inseguridades. Mateo era joven, probablemente solo estaba siendo amable con una turista solitaria. Yo estaba proyectando mis propias necesidades, mi deseo de sentirme vista de nuevo. Era patético. Decidí poner distancia. Los 2 días siguientes evité el Albaicín. Visité la Cartuja, paseé por el Realejo, me refugié en librerías. Intenté convencerme de que la conexión con Mateo había sido una ilusión pasajera, un espejismo provocado por la belleza del entorno y mi propia vulnerabilidad. Pero el recuerdo de su calma, de sus manos trabajando la arcilla, de la conversación en aquel jardín secreto, persistía. Había algo genuino en él, algo que iba más allá de la simple cortesía. La víspera de mi regreso a Madrid me encontré de nuevo frente a su taller. Era casi una despedida silenciosa. La puerta estaba abierta. Mateo estaba dentro, limpiando. Me vio y su rostro se iluminó con una sonrisa sincera que me desarmó por completo. «Elena, pensé que ya te habías ido». «Mañana», respondí. «Mi tren sale por la tarde». «Ah, bueno. ¿Te apetece tomar algo? Conozco una tetería aquí al lado, muy tranquila». Dudé solo un instante. ¿Por qué no? La tetería era un pequeño local con cojines en el suelo, luz tenue y el aroma dulce del té moruno y las especias. Pedimos 2 tés con hierbabuena y un plato de pastas árabes. Hablamos de forma más personal que nunca. Le conté un poco más sobre mi vida en Madrid, sobre la sensación de estancamiento que me había impulsado a viajar. No mencioné a Javier directamente, pero creo que él intuyó la sombra de una herida reciente. Él también compartió algo de sí mismo. Habló de una relación larga que había terminado hacía años porque su pareja quería mudarse a una gran ciudad, buscar otras oportunidades, mientras que él sentía que sus raíces, su identidad, estaban ligadas a Granada, a ese taller heredado. «A veces pienso si me equivoqué», admitió, con una vulnerabilidad que me sorprendió. «Si me quedé anclado aquí por miedo a lo desconocido. Pero luego toco el barro, veo la Alhambra desde mi ventana y siento que este es mi lugar, aunque no siempre sea fácil». Su confesión me conmovió. Ya no veía solo al joven artesano. Veía a un hombre con sus propias dudas, sus propias cicatrices, que había tomado decisiones conscientes sobre su vida. La diferencia de edad, aunque seguía siendo un hecho objetivo, empezó a parecerme menos relevante que la conexión que sentíamos en ese momento, en ese rincón tranquilo del Albaicín. Sentí una calidez expandirse en mi pecho, una sensación que había creído extinguida para siempre. Estaba viva, asustada, sí, confundida también, pero innegablemente viva. Salimos de la tetería cuando ya había anochecido. Las luces del Albaicín creaban una atmósfera mágica. Caminamos despacio, sin un rumbo fijo. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino cómplice. Subimos instintivamente hacia el mirador de San Nicolás. Estaba lleno de gente, como siempre, pero encontramos un hueco en el murete, con la vista imponente de la Alhambra iluminada frente a nosotros. El aire era fresco, y el murmullo de las conversaciones y alguna guitarra lejana creaban una banda sonora agridulce para mi última noche. «Es curioso», dijo Mateo, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un susurro. «Este sitio siempre está lleno, pero cada vez que vengo siento que me cuenta algo distinto». Miró hacia la Fortaleza Roja. «Supongo que depende de con quién lo compartas». Se volvió hacia mí y sus ojos tranquilos buscaron los míos en la penumbra. «No sé qué pasará cuando vuelvas a Madrid, Elena. Solo sé que estos días, contigo aquí, han sido importantes. Has traído una luz diferente a este otoño». Mi corazón dio un vuelco. Era una declaración sencilla, sin dramatismos, pero cargada de significado. Sentí el pánico subir por mi garganta. La voz de Clara, el rostro sonriente de Javier junto a su nueva pareja, mis propios miedos. Todo se agolpó en mi mente. Era el momento de retirarme, de protegerme. Decir gracias, ha sido un placer conocerte, sonreír educadamente y cerrar la puerta. Era lo sensato, lo seguro. Pero entonces vi la expresión de Mateo. Había expectación en su mirada, sí, pero también una vulnerabilidad que reflejaba la mía. Vi la honestidad con la que había compartido sus dudas en la tetería. Vi la calma con la que me había acogido en su taller, sin juicios.
Y sentí una oleada de algo parecido a la valentía, o quizás solo al agotamiento de seguir huyendo de mí misma. Respiré hondo el aire fresco de la noche granadina. Para mí también han sido importantes, Mateo, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Inesperados y muy reales. Miré sus manos, que descansaban sobre el murete, las manos que transformaban el barro. Sentí el impulso de rozarlas, pero me contuve. Era suficiente. Había dicho la verdad. Había abierto una rendija. No, no quiero que esto termine aquí. Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Mateo. No dijo nada más. No hacía falta. Nos quedamos un rato más, mirando la Alhambra, sintiendo la conexión silenciosa entre nosotros, una promesa frágil suspendida en el aire nocturno. Al día siguiente, en el tren de vuelta a Madrid, miraba por la ventana cómo el paisaje andaluz se desdibujaba a toda velocidad. La melancolía no había desaparecido del todo, pero ya no era la protagonista. Había algo más ahora, una inquietud, una expectación, una minúscula llama de esperanza que me esforzaba por proteger del viento de la duda. Madrid me recibiría con su ruido, su rutina, la biblioteca, el apartamento vacío. Pero yo no era exactamente la misma Elena que se había ido una semana atrás. El fantasma de Javier seguía allí, pero su presencia era menos opresiva. Ya no ocupaba todo el espacio. Granada, Mateo, la cerámica, la luz del otoño. Habían creado una nueva habitación en mi interior, un lugar al que podía retirarme y respirar. Saqué de mi bolso el pequeño azulejo nazarí que le había comprado a Mateo el primer día. Sus colores eran vibrantes, su tacto, frío y liso. Lo sostuve en la mano, sintiendo su peso. Recordé las palabras de Mateo sobre el barro, sobre cómo guardaba la memoria del fuego, sobre cómo las cosas hermosas podían construirse sobre ruinas. Quizás no se trataba de borrar el pasado, de arrancar las páginas amarillentas de mi libro personal. Quizás se trataba de encontrar espacio para escribir algo nuevo a su lado, con una caligrafía distinta, más cautelosa quizás, pero también más consciente y, quién sabe, más valiente. Saqué mi móvil. Dudé un instante. ¿Era demasiado pronto? ¿Demasiado ansioso? Tecleé un mensaje corto. Gracias por la luz, Mateo. Ha sido un buen otoño. Lo envié antes de poder arrepentirme. Guardé el teléfono y volví a mirar por la ventana. El futuro era incierto. Un camino sinuoso como las calles del Albaicín. No sabía si volvería a Granada pronto, si la distancia y la diferencia